Bienvenidos a Ministerio Poder y Gloria y entonces vamos a iniciar con lo que es la prédica del día de hoy y la prédica del día de hoy pues tiene un matiz hermoso y tiene un matiz donde nosotros vamos a empezar a ver y a elegir también por nosotros qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos y tengamos. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es a quien debemos de seguir y sabemos nosotros que el Señor Jesucristo es en donde nosotros tenemos que estar. Seguir al hombre, seguir la religión, seguir las cosas comunes o corrientes del mundo, simplemente no es de Dios. Nosotros, todos en lo particular, somos personas que podemos cometer muchos errores y podemos cometer muchas virtudes, pero también nosotros como seres humanos no somos deidades, sino simplemente somos hijos de Dios, pero somos también coherederos de la gracia de Dios. Lo que me refiero a no ser deidades es que no se debe de inclinar uno al hombre contra el hombre, sino al contrario. Nosotros debemos inclinarnos solo a Dios y buscar la verdad y la justicia y buscar el camino. La lección de hoy es la lección 12, se llama El camino, la verdad y la vida. Y para iniciar entonces, la lección número 11, vimos en el video cómo Dios hace resurgir hablándole a nuestra vida y a nuestros sueños o a nuestra fe como a huesos secos. Dios le dice al profeta Ezequiel que profetice sobre los huesos secos para que se vuelvan a juntar y a poner tendones y a encarnarse y finalmente a estar a un cuerpo completo. Aunando a esto, Ezequiel observó que aunque ya estaba formado el cuerpo nuevamente, no tenía vida, lo cual Dios le dijo al profeta, llama al espíritu de los cuatro vientos para que sople vida sobre el cuerpo inerte. Y así fue como recobró vida. Asimismo, la fe, los sueños, la familia, el matrimonio, la relación entre unos con los otros, tu salud física, mental y espiritual vuelve a resucitar de nuevo porque tú lo puedes confesar con tu boca. Pero ya hecho esto, tenemos que seguir adelante, porque una vez que nosotros le digamos, por ejemplo, a una situación difícil o adversa o a un sueño que hace mucho dejamos y es un sueño que simplemente para nosotros murió y falleció, o un matrimonio, o una relación con los hijos, o una relación con los padres también. Bueno, el profeta dice que nosotros podemos llamar y profetizar sobre de esos huesos muertos y decirles que se vuelvan a unir, se vuelvan a encarnar y vuelvan a ser el cuerpo otra vez, pero ya cuando está formado el cuerpo como un ser humano, pero simplemente sin vida, pero ya completo y con piel, después de haber sido huesos muertos, lo que sigue es hablarle al espíritu de los cuatro vientos. ¿Y quién es el espíritu de los cuatro vientos? El espíritu de Dios. La Biblia dice en Ezequiel que el espíritu de los cuatro vientos es el Espíritu Santo de Dios y es a quien le debemos de decir Espíritu Santo, así dice el Señor, sopla, sopla sobre mi matrimonio, sopla sobre mis hijos, sopla sobre mi familia, sopla sobre mis finanzas, sopla sobre mis bienes, Espíritu Santo, este valle de huesos muertos, sopla para que resucite, para que tenga vida de nuevo. Y esto es una ley hermosa que Dios nos dejó que podemos hacer. Recordemos que la boca tiene demasiado poder y la boca tiene un poder de poder producir vida o producir muerte también. Por eso el Señor en Génesis todo lo creó y todo el mundo pensamos que lo creó porque le salieron rayos de las manos y porque muchas cosas creó el cielo, la tierra, separó el mar de las aguas y hizo muchas cosas. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente, el Señor desde el principio del Génesis, desde el primer capítulo y versículo, dice, y Dios dijo, ¿qué utilizó el Señor? ¿Utilizó alguna pala, algún pico o utilizó una herramienta poderosa o rayos láser? ¿Utilizó algo? No, simplemente utilizó el poder de la boca y Dios dijo, hágase esto, hágase la luz, hágase la noche, hágase las plantas, los animales, que se separe el agua de la tierra porque antes estaba todo revuelto, que se haga esto, que se haga lo otro y al último hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza y así fue hecho. Todo fue con el poder de la boca, todo fue con el poder de la creencia que todo sería hecho, buscando el camino, la verdad y la vida que nos dice la palabra de Dios sobre esos tres poderosos aspectos
¿Y quién nos encabeza esos tres poderosos aspectos? Veamos qué nos dice la Biblia el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 6, utilizando la versión Dios habla hoy. Regularmente utilizo mucho esta versión, la de Dios habla hoy, porque es una versión muy digerible, conforme a la versión de la Reina Valera, por ejemplo, conforme a otras versiones, o la versión Nueva Internacional. Son las revisiones que se les hace a la Biblia cada cierto tiempo y solamente son las definiciones más digeribles lo que va cambiando. La esencia de todos modos es la misma. Y luego dice el Señor Jesucristo, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Salud. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Qué nos estará queriendo decir eso el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está poniendo todas las cosas en un orden con esto y una sola línea de dirección. Y vamos a ver el video. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros si no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, pues tenemos esta parte importante que el Señor nos está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Quiere decir que nadie puede venir a la presencia del Señor si no es por medio del Señor, si no es por medio de Él. Toda situación de ruego, de súplica, toda situación acerca de llegar a estar cerca del Padre, acerca de alguna oración en especial, todo tiene que ser fluido por la palabra de Dios en el nombre de Cristo, porque escrito está que en su nombre toda rodilla se doblará y lo vamos a ver más adelante. El Señor nos dice en esta palabra que Jesucristo es el único camino y el medio que es Él. La única verdad se refiere a que solo lo que está escrito en la Biblia es correcto y que es Él la vida y se refiere a la fuente de aliento del hombre, el alma, el cuerpo y el espíritu. Emana solamente de Cristo. Así que nosotros con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, todo nuestro día y todo nuestro caminar, la bendición, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo que existe le pertenece a Él y le pertenece solo a Él. Por esto, como está escrito en la Biblia, toda rodilla se doblará delante de Él. Y veamos el versículo que lo sustenta. Romanos capítulo 14, versículo 11, y nuevamente con la versión Dios habla hoy. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará a Dios. Toda rodilla se doblará y todos alabarán a Dios. Entonces, esta parte es única porque no hay otra manera.
Aún inclusive dice la Biblia que cuando el enemigo o el diablo está delante de Dios, automáticamente cae de rodillas delante de él, porque nada puede estar más alto que él. Y el único camino para llegar a ser y para poder obtener y para poder estar es la presencia de Jesucristo. Por costumbre y por años de costumbre, pues tenemos la situación de pues pedir a mucha gente o pedir a deidades acerca de que nos ayuden con algo, con alguien, o muchas veces inclusive pedimos salud y sanidad y suceden los milagros, pero suceden los milagros por la razón de que también Cristo es misericordioso, pero lo que Él quiere es que a Él le demos la gloria y le demos la honra. Él es el único que es nombre por sobre todo nombre. Si en este momento, por ejemplo, yo fuera con mi papá, por ejemplo, y fuera a llevar o a cobrar un dinero, si yo les digo, oye, pues vengo de parte mía nada más y a cobrar ese dinero, pues me van a decir que no. Pero si yo le digo, vengo a cobrar en el nombre de mi papá Rolando Monroy y le entrego un documento que avala que él me está permitiendo cobrar ese dinero, automáticamente me lo van a pagar. Pero lo que sale aquí con la palabra, lo que es real con la palabra es que en el nombre de Jesús nosotros podemos estar libres y podemos seguir el camino. Muchas iglesias, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, hace poco había una iglesia, hay una iglesia muy grande en Miami y es una iglesia donde encabeza un pastor muy conocido a nivel internacional que tiene muchísimas ramas de iglesias y que tiene un ministerio, o tenía un ministerio muy grande, que es un pastor que se llama Guillermo. Este pastor está en Miami y además es pastor de muchas celebridades internacionales y sobre todo estadounidenses, artistas y gente que se dedica en Hollywood, películas y gente que canta. Pero este hombre desafortunadamente hace poco acaba de caer en una situación difícil. De hecho, inclusive ya se acaba de divorciar y se le descubrió que tenía movimientos económicos de trasfondo no concernientes a la iglesia, de mala o de procedencia no muy buena, y que tenía aparte amantes, dicen, y que tenía también aparte pues negocios medios extraños. A final de cuentas, la gente cometió el error de empezar a engrandecer a este hombre que se llama Apóstol Guillermo, a la cual pues bendecimos, porque no se trata de echarle tierra a nadie en el ministerio, sino también, por ejemplo, ver que todos los ojos de aquellas iglesias, una iglesia con más de 1,500 personas, con 3 o 4 turnos los domingos y prácticamente diario abría la iglesia hasta 1 o 2 turnos por la cantidad de gente que tenía. Además hacen congresos internacionales y mucha gente del mundo viene a los congresos pastorales internacionales. Empezó a seguir este hombre con la mira solo en él, y ahorita todos los ministerios o todas las ramificaciones de este ministerio andan un poquito tambaleándose. La gloria de Dios y la misericordia de Dios está sujetando a estos ministerios para poder darles una continuidad, pero es al hombre a quien siguieron. Cuando Jesucristo dice que no sigamos a ningún hombre, la escritura misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, nos da a decir que la última confianza y la única confianza que siempre prevalecerá es la creencia y la confianza en Cristo Jesús. Yo puedo tener muchos errores y puedo inclusive en la palabra cometer errores, pero por eso les pongo las citas bíblicas para que las vayamos estudiando. Lo que se refiere aquí es de que nosotros vayamos conociendo la escritura paso a paso con lo que está en la pantalla. Por eso tú puedes checar en tu Biblia que tienes en casa estos versículos y verificar que son versículos reales. Yo no tengo ningún problema por eso. Al contrario, les pido que lo hagan y por eso les subo lo que es la enseñanza y la grabación después de que hacemos la célula, para que ustedes sigan la enseñanza y para que puedan leerlo y puedan al otro día o los 2 días o comiendo, desayunando, cenando, poderla poner. Por ejemplo, tengo entendido que mis suegros la ven. Tengo entendido, por ejemplo, que Rafa y su esposa en su recámara que tienen la pantalla ponen ahí las prédicas.
que se suben. Entonces, eso es bueno porque van verificando que las cosas son reales. Lo único que va a parar las palabras que yo les estoy diciendo son las palabras de la Biblia. Fuera de eso, no hay amparamiento. Si yo pongo a doctrinas medias raras y medias extrañas sin mencionar la palabra de Dios, lo único que voy a hacer es hacerles piedra de tropiezo para ustedes. Por eso, aunque yo pueda tener errores, aunque yo ponga todas las bendiciones en cuestión de la palabra de Dios, aquí, por ejemplo, Filipenses, y ponga las citas bíblicas, ustedes tienen la responsabilidad de checar en su Biblia si lo que estoy escribiendo es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1970, 75, 1980, un pastor en Estados Unidos hizo que se murieran alrededor como de unas 20 o 30 personas de un jalón. ¿Por qué? Porque todos lo seguían a él y él dijo que se iba a acabar el mundo en ese momento o en esa semana y que se querían adelantar y todos se envenenaron. Entonces, por esa razón, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, que es la palabra de Dios, y yo soy la vida. Él es el único que puede dar vida. Yo no puedo decirles a ustedes como hombre, y ningún hombre sobre la faz de la tierra puede darles a ustedes el perdón de pecados. El único que puede darle el perdón de pecados es que ustedes se humillen delante de Dios, entren en oración, por ejemplo, en su habitación, en donde quieran ustedes orar, ahí le pidan perdón y por medio de Jesucristo estamos totalmente perdonados. Ningún hombre sobre la faz de la tierra, y más adelante se los voy a poner en la Biblia, tiene la autoridad para perdonar absolutamente ningún pecado, y tampoco que se vengan a confesar ni con nadie en la faz de la tierra, porque el único que es nombre por sobre todo nombre es Jesucristo, y lo acabamos de leer en la palabra. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice la palabra hispanoamericana, que es otra versión que voy a utilizar, y dice así, para que todos los seres en el cielo, en la tierra, en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros a veces nos hemos encontrado, a mí ya me pasó una vez cuando yo estaba yendo a predicar a la casa de las jovencitas, estas jovencitas pues que han vivido unas vidas demasiado fuertes a sus edades de 13 a los 18 años, que es donde las tienen ahí, y estábamos nosotros, invité a unos amigos, y este amigo pues tocaba la guitarra hermoso, es un hombre que toca la guitarra muy poderosamente, alabanzas muy, y una voz muy padre, muy bonita, y estábamos cantando y yo estaba invocando el fuego del Espíritu Santo, estábamos todos en círculos y yo en medio, y mi responsabilidad como pastor es invocar el fuego del Espíritu Santo, y empecé a sentir el poder del Espíritu Santo, enfocarlo más fuerte, y estábamos en la alabanza hasta que un espíritu inmundo se empezó a revelar en una de las niñas y se empezó a azotar y se empezó a dar vueltas, se daba vueltas 360 grados tirada en el suelo sin darse cuenta y gritando y todo. Y me tocó, en el nombre de Cristo, me tocó decirle que en el nombre de Cristo Jesús ese espíritu inmundo saliera en ese momento, y salió. Entonces, ya entrevistando a la niña después, yo le dije que qué había pasado y me dijo que no se acordaba. Me dijo, yo no me acuerdo qué pasó, simplemente cuando desperté ya estaba en el suelo. Entonces, que ahí fue donde la levanté. Lo que les quiero decir es que en el nombre de Cristo Jesús, todo es posible. Si un padre, por ejemplo, se le enferma a un hijo, dices, yo puedo declarar en el nombre de Cristo Jesús que mi hijo es sano. Puedo declarar en el nombre de Cristo Jesús que mis padres son sanos. Puedo declarar en el nombre de Cristo Jesús que mi economía resucita, que es actualmente, por ejemplo, en un ejemplo personal, lo que estamos declarando todos los días aquí en la casa, que se restaure todo lo que el enemigo nos ha robado, porque una de las cosas como testimonio personal es de que desafortunadamente en junio del año pasado, que estábamos con un proyecto de cubrebocas, desafortunadamente una persona conocida mía, muy querida, nos hizo desafortunadamente un fraude. Pero a partir de ahí estamos en una situación que estamos pasando un desierto un poco difícil, pero a final de cuentas sabemos que el Señor pronto nos dará la salida. Esto quiere decir que confiamos perfectamente bien en Él y hemos escuchado perfectamente bien que el Señor va a levantarnos de nueva cuenta y lo va a hacer muy pronto. ¿Qué está permitiendo el Señor? ¿Por qué el Señor permite este tipo de cosas? ¿Porque es un Dios malo? No.
porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y no la de nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Que estemos más cerca de Él, que estemos orando, que estemos clamando, que estemos bien, que procuremos las cosas bien. Y si de alguna manera que empezamos a tener alguna situación, como toda situación que llegamos a tener como familia, eso puede provocar que a veces en vez de avanzar retrocedamos y hay que volver a agarrar el camino. Por eso es muy importante que todo esté funcionando de la parte que sea. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 39, Dios habla hoy y vamos a ver esta parte que nos dice el libro de los Romanos acerca del Señor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a escuchar otra vez. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Nosotros, al orar, pues como estamos aprendiendo y como estamos avanzando, e inclusive les podría decir que el orar en lo correcto en el Espíritu es una práctica que te vas obteniendo con el tiempo, no llega de la noche a la mañana. Así es que si tú dices, es que yo estoy apenas empezando a conocer de Dios y estoy empezando a tratar de orar, y el orar es platicar como platicas con algún amigo, alguna amiga al Señor, pero la diferencia es que le das todo honor y toda gloria a Él. Entonces tú dices, oye, pero si voy iniciando, pues entonces mis oraciones no tienen validez. No, al contrario, el Espíritu Santo se encarga de llevar esas oraciones delante del Padre y delante del Hijo que está a su diestra, que es el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Es el Espíritu Santo quien se carga de todos esos rezos y clamores que tú le dices al Señor para que haya una bendición en tu vida o en la vida de alguien. Algún encargo que le quieras hacer, Señor, te pongo en tus manos a mi hijo, a mi hija, a mis nietos, a mis padres, a mi amigo, a mi vecina, a mi vecino, te pongo en tus manos. Es el Espíritu Santo quien se carga de llevar esas oraciones. Nadie puede llevar esas oraciones más que el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver la obra salvadora de Dios. En el versículo 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por eso cuando a veces se pasa por algún desierto o algunas situaciones adversas, tenemos que checar que el Señor está haciendo las cosas porque Él quiere que nosotros tengamos un propósito y aprendamos una lección importante para llevarnos a un nivel más alto, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Está hablando de nosotros, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. Tú y yo y todos los que estamos aquí, el Señor dice en su palabra que te conoció antes de que fundara el mundo. Él ya sabía de ti, ya te conocía en el cielo y ya te iba a mandar a hacer un propósito. Así dice la palabra. Lo triste es que el lugar más triste y desolado que hay sobre la faz de la tierra es el panteón, porque en el panteón encontramos a dos clases de muertos: aquellos que tenían prodigios, bendiciones y que tenían la gracia de Dios y nunca lo supieron. Y los otros muertos son aquellos que sí sabían, que tenían prodigios, que tenían bendiciones, que tenían cosas que Dios les dio y les regaló como ministerios, pero nunca los utilizaron. Y eso es lo más triste que hay. Y a los que Dios destinó desde un principio, que es ustedes y yo, también nos llamó, y los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Así es que tu nombre y mi nombre y el nombre de los que estamos todos aquí, estamos escritos ya en el libro de la vida. Eso te tiene que dar gozo, porque el Señor está diciendo con esta palabra que tú ya eres salvo, que tú ya le perteneces a Él, que antes pertenecías al mundo porque no conocías de Él, porque por muchas maneras, porque a lo mejor no ibas, porque a lo mejor no asistías a la iglesia, porque simplemente era lo común o lo tradicional, o porque cada vez que había alguna fiesta, en la que las bodas o de los 15 años, pues te parabas en la iglesia, ¿no? Y oías la misa,
con la finalidad de que ya se acabara para irte a la pachanga. Y eso es muy común, eso lo pasamos todos en algún tiempo de la vida. Pero aquí en lo particular el Señor dice que desde que tú ya estás en su presencia, tú eres ya hijo de Dios. Entonces quiere decir, pastor, que todos no somos hijos de Dios. Así es, no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que el Señor Padre, el Padre Santo, lo revivió de entre los muertos, serás salvo. Tú ya confesaste esta oración y hemos hecho esta oración de salvación por lo menos aquí en Poder y Gloria en la célula, por lo menos unas 2 o 3 veces. Entonces, ten la seguridad de que tú ya eres salvo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida y dice la palabra con letras de oro y de fuego. Así es que el Señor, cuando venga por nosotros, que no tarda en hacer, en pasar y suceder esto según las escrituras, no te preocupes, tú estarás también con Él y vivos, así como estamos platicando, nos vamos a ir con Él y es una promesa que Él hizo. Entonces, nosotros tenemos que decir, si aquí solo a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, tenemos nosotros una participación importante en el reino de Dios. Depende de que nosotros le echemos las ganas y sí aceptemos hacerlo. El compromiso no es conmigo como pastor, ni con el pastor de la iglesia donde tú vayas. El compromiso empieza cuando tú decides ir o acercarte o escuchar, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier imposición, a pesar de cualquier situación adversa que esté sucediendo o que esté pasando, que tú decidas conectarte o que decidas asistir a tu iglesia con tal de entregarle tu vida diariamente al Señor. Por esa razón, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa es que uno se debilita y que porque tuvo un chisme en la iglesia y el hermano se peleó con la hermana y se dio un chisme y se terminan retirando de la iglesia y se terminan retirando muchas veces del reino de Dios. Y eso no debe de pasar, porque tú vas a la iglesia o asistes a la célula para escuchar de Dios y no para, y no para otras cosas, sino que tu fe y tu corazón estén conectados con el Señor, pase lo que pase. Precisamente por eso, cuando uno se aleja, es cuando el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, como león rugiente, tratando de devorar a quienes, a los hijos de Dios. Y en cuanto el enemigo sepa que tú te alejas un poco de la palabra de Dios, es algo similar a esto. Haz de cuenta que esta es una puerta y en cuanto tú te alejas de la presencia de Dios, tú te vas alejando, el enemigo ya está atrás. ¿Por qué razón? Porque el enemigo solo está esperando unos pasos más que te hagas para atrás para agarrarte y darte el zarpazo. Eso es lo que debemos de evitar. El seguir a Cristo es un compromiso real y es que nos ha levantado y nos ha edificado. No importa el desierto. Es que, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo como 20 años con problemas y 20 años o con problemas de salud y 20 años con problemas económicos. ¿Cómo le podemos hacer eso? Bueno, es que cuando tú te acercas a Dios y empiezas a orar en corrección, empiezas a entregarle tu vida, empiezas a entregarle tu corazón, empiezas a entregarle tu forma tu forma de ser, tu manera de caminar y decirle, Señor, si mis decisiones que tomé con aquella situación económica no fueron las correctas, perdóname, no lo sabía. Por favor, ayúdame a recuperar lo que el enemigo me robó o lo que yo perdí a causa de mi ignorancia y de no saber manejar las cosas. Por ejemplo, la salud. ¿Sabes qué, Señor? Discúlpame porque fíjate que durante muchos años pues tomé mucho y ahora pues como que me quieren tener problemas en el hígado o en el riñón. No sabía, andaba equivocado en el mundo. Ayúdame, restaura mi cuerpo, restaurame en el nombre de Cristo Jesús. Nombre por sobre todo nombre y empiezas a ser restaurado. Hemos visto milagros muy buenos en la congregación y yo en lo personal he visto milagros muy buenos, de verdad, donde yo digo, verdaderamente el Señor es poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Tan es así que el Señor tiene la voluntad y el poder para hacer de un rico, hacerlo pobre un día y a un pobre hacerlo rico en un día. Y eso te lo digo de verdad porque ha pasado.
Entonces, aquí la situación es, ¿quieres venir a estar en la presencia del Señor? Sigue al Señor. El Señor es a quien debes de seguir. Si las prédicas que se te dan aquí o en la iglesia donde vas o donde tú te congregas también te están sirviendo, gloria a Dios, estás complementándote más. Si la palabra que les pongo también la ven entre la semana y la vuelven a ver y la vuelven a analizar y estudiar, gloria a Dios, te estás empapando de la situación. No me estás siguiendo a mí, estás siguiendo a Dios. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento, como yo les he dicho en alguna iglesia, que inclusive hasta se han reído, les he dicho, tanto a ustedes les huelen los pies, como a mí también me huelen, pero al Señor no le huelen. Entonces, ¿a quién debes de seguir? Pues a quien no le huelen los pies, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero cuando empiezas a avanzar en la palabra de Dios, te das cuenta que de verdad sí vale la pena seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, por ejemplo, tienes algún problema, alguna situación, y pues dices, no me voy a acercar porque de verdad no me siento a gusto, ¿no? Ven con Cristo Jesús. Aquí Cristo Jesús es el que manda, es el que da la escritura, es el que pide y es el que hace. Yo solamente como pastor lo único que me dedico es a escuchar, a orar, a escuchar, a escribir las prédicas, a escribir los mensajes proféticos, a escribir las lecciones, que no es nada fácil. Se lo digo con todo mi corazón, no es absolutamente nada fácil. Tienes que investigar, tienes que orar mucho, tienes que estar pendiente, tienes que estar firme, tienes que estar leyendo la palabra, diferentes versiones de la Biblia para poder darle entendimiento más al mensaje y que ustedes puedan tener una forma digerida de entenderlo mucho más con cada versión que se les da. Y vas a más o menos para hacer una lección, a veces, por ejemplo, veo 4 o 5 versiones para poder elegir un solo versículo y poder darle entendimiento a la lección. No es nada fácil y además te lleva un poco de tiempo. Además también grabar y muchas cosas más con la finalidad de que ustedes se acerquen a la palabra de Dios, no a mí, a la palabra de Dios. Si en algún momento me hablan y me dicen, tengo una situación, un problema, ¿me puedes ayudar a orar? Claro que sí te puedo ayudar a orar. Tengo una situación o tengo un problema físico, por ejemplo, ayúdame a orar, pastor, para pedirle al Espíritu Santo que me sane, podemos hacerlo también, pero yo no soy el que sana. Sana, o quien ha sanado, o quien se ha liberado, ha sido no en el nombre de Rolando, sino en el nombre de Cristo Jesús. Solamente tú y yo podemos hacer todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Más en el Evangelio vemos que todas las cosas que el Señor hizo fueron increíbles y maravillosas. Levantó paralíticos, hizo hablar a mudos, le dio la vista a los ciegos, echó afuera a espíritus inmundos, resucitó muertos, y nosotros decimos, qué increíble lo que Dios hizo. Bueno, pues el Señor Jesucristo dijo en su palabra, cosas más grandes ustedes harán en mi nombre. Fíjate lo que te estoy diciendo, cosas ustedes harán en mi nombre más grandes que yo. Ese poder se te fue otorgado a ti, se te fue otorgado a mí. Ese poder, todos los que estamos aquí lo podemos tener. Por eso la bendición de nosotros es muy importante. Aquellos que bendicen, por ejemplo, a su esposa, es una bendición. Aquellos que bendicen al esposo es una bendición. Aquellos que bendicen a los hijos es una bendición. A los nietos es una bendición. A los hermanos, a las hermanas es una bendición porque tienes poder para hacerlo. Mira, yo tengo un testimonio de muchísimos años acerca de mi papá y fue algo que a mi papá le digo, ¿por qué hiciste eso? No lo hubieras hecho, ¿verdad? Pero bueno, pero mi papá hace tiempo, hace muchos años, estoy hablando de unos 25, 30 años, mi papá siempre le ha gustado mucho tenía sus carros demasiado limpios, era muy pulcro mi papá en los carros, pero muy pulcro. Entonces había un perro que vivía por su casa que iba y se hacía pipí en las llantas casi todos los días y mi papá le molestaba eso. Entonces un día enojado, mi papá, ya siendo inclusive cristiano, un día cachó al perro haciéndose pipí y acababa de lavar el carro. Mi papá le dijo, mi papá le agarró y con voz de orden le dijo, te secas en el nombre de Cristo Jesús y te secas. Y después, días después, se encontró el perro seco y muerto. Entonces es un testimonio que mi papá cuenta
Y la verdad es que le digo, pero ¿por qué hiciste eso, hombre? Pero pues era un animalito. Pues sí, pero es que yo, bueno, dentro de la situación ignoraba, ¿verdad? Pero esto llega a suceder, sí. El mismo Jesucristo, cuando estaba caminando, pidió que le dieran un fruto de una higuera y la higuera estaba sin fruto. Y el Señor dijo, por cuanto no tienes fruto, maldita seas. Y la maldijo y dice la Biblia que el fruto, la higuera se secó. Entonces la boca tiene poder y a veces lo podemos utilizar para cosas buenas o equivocarnos y utilizarlo en cosas malas. Entonces, nosotros tenemos ese poder para levantar y para restaurar. El Señor es el único camino, porque no hay camino u otro camino que nos lleve al cielo si no es por Cristo Jesús. Es la verdad. Él nunca mentirá y nunca te defraudará. Él dijo en su palabra que tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia y que esa bendición es para ti y para mí. Y Él dijo que Él es la vida. La vida solamente la da Él y solamente Él tiene el poder para retirarla. Pero el Señor es un Dios que da vida. No es un Dios que quite la vida así nada más, sino el Señor da la vida. Nosotros llegamos a perderla por muchas situaciones y circunstancias adversas a Dios, pero el Señor es el Dios de la vida y Él se lo dio a Adán desde un principio. Nunca le dio la muerte. Adán y Eva, cuando salieron del paraíso, empezaron a morir porque se salieron de la bendición que los rodeaba de Dios, del paraíso. Cuando salieron del paraíso, empezaron a experimentar la vejez y empezaron a experimentar la muerte. Eso fue lo que pasó, porque ellos no conocían ni la vejez ni conocían la muerte. Entonces, eso es por apartarse de Dios. De todos modos, es un ciclo natural que nosotros llevamos para poder darle participación a las generaciones que vienen bajando de nosotros. Pero sin embargo, nosotros pues tenemos todo poder y majestuosidad para seguirlo, para estar con Él, y a Él es a quien hay que seguirlo. ¿Alguien quiere dar alguna opinión sobre el tema? Todos muy callados. No, pues es que es muy interesante esa parte porque, bueno, perdón, primeramente buenas noches a los que entraron después también. Sí es bien interesante porque a veces sí cometemos el error de tener, pues, ¿cómo se diría? Bueno, idolatrar a lo mejor o hacer de nuestros líderes o de alguna persona, admirarla tanto que llegar al punto de idolatrarla, ¿no? De la primera parte que tú explicaste. Y pues sí, sí es importante y también es bien importante lo de declarar con la boca. Generalmente decimos, ay, creo que ya me voy a enfermar. Y creo que ya me voy a enfermar y se enferman, ¿no? Híjole, a ver, bájate de ahí porque te vas a caer y se cae, ¿no? Y ese tipo de cosas, o mi jefe me la va a aplicar y me la aplica, ¿no? Entonces sí es bien importante declarar cosas positivas, porque sí, efectivamente, yo sí sabía que el poder de la boca, a veces el enemigo necesita una boca para poder echar una maldición. Y pues es importante o sea, saber de la palabra porque así activamos, pero la palabra de Dios. Si nos pasa algo o cualquier circunstancia, pues declarar versículos de la Biblia sobre la situación o la circunstancia y en ese momento, pues sí, Dios va a obrar, ¿no? Pero también pues hay que decirlo con fe. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una opinión? Pues con respecto a la oración, yo lo que no entendía, más bien, hasta ahora me entero que en una oración que dedicas a Dios, no es precisamente Dios a quien la recibe primero, sino el Espíritu Santo. Así es. Entonces, con respecto a eso, la palabra que tiene uno que dirigir sería exactamente a Dios,
en forma natural, sin necesidad de hablar del Espíritu Santo. Así es. No es O sea, relativamente, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a decirle papá Dios o Jesús. Sin embargo, quien toma todas las oraciones es el Espíritu Santo. En la realidad, por ejemplo, sí podemos decirle, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que por favor me ayudes con este problema y con esta situación. Entonces, de hecho, es la manera más correcta de orar al Espíritu Santo en el nombre de Cristo. así sería Dígame. la forma, pues, o sea, pedir al Espíritu Santo que interceda por nosotros hacia Dios para que sea escuchado nuestra oración. Sí, es correcto, así es, efectivamente es correcto. Esa es la forma más correcta de orar, es al Espíritu Santo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Su nombre original de Jesucristo no es Jesús, es Yeshua. Ese es el nombre original en el idioma antiguo, es Yeshua. Entonces, lo puede hacer en el nombre de Yeshua o comúnmente lo conocemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque ya traducido entre la lengua antigua al griego y del griego al latín y del latín al español, pues es Jesús. Pero en realidad sí es el Espíritu Santo quien recoge todas estas oraciones y se las lleva al Hijo, que es el Señor Jesucristo, que está con su trono y a la diestra de su Padre Santo, del Padre Santo, de nuestro Padre Santo. Y el Señor Jesucristo recibe esas oraciones y se las entrega al Padre en bendición y en justificación para nosotros. Lo que dice la Biblia es que por eso dice la palabra que nosotros tenemos abogado delante de Dios, que es Jesús, porque Jesús no está en la tierra, es el Espíritu Santo quien está en la tierra. Nosotros por fe y por creencia bíblica y por la cronología de la Biblia que hemos estudiado, sabemos que quien va a venir prontamente por su iglesia en el arrebatamiento es el Señor Jesucristo personalmente, pero Él no está aquí, es el Espíritu de Dios que está aquí. Cuando Jesucristo resucita, se le presenta a los apóstoles, convive con ellos, come con ellos, les predica y los manda a las naciones y después viene el ascenso a los cielos. Él dijo, me voy, pero viene en mi nombre el Espíritu Santo. Entonces, Él se va a los cielos y envía el Espíritu Santo, quien ahorita está en la tierra desde hace casi 2000 años. El Espíritu Santo es quien recoge todas las oraciones de los santos y es quien ayuda y hacer los milagros y ayuda a quienes a hacer todo lo que conocemos, ¿verdad? Bien, enterado. Ok. ¿Algo más que quieran opinar? Sandra, Rafa, suegra. Ay, aquí está. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Ah, ok. Ay, buenas noches a todos. Porque ya me conecté un poquito tarde. No, pues sí es bien importante siempre cuando vamos a hablar algo, fijarnos bien, porque como dice ahí la palabra, ¿verdad? La lengua y la boca tienen poder, y pues que ese poder que tiene la lengua y la boca sea para bendecir a las personas, no para maldecir, ¿verdad? Porque a veces nos gana la ira, el coraje, y pues se nos vienen cosas, el diablo nos tienta a decir cosas que no debemos de decir. Igual cuando vamos a empezar una oración, pues siempre nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que guíe la oración. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios, pues todas las noches estamos orando por todas las peticiones que tenemos. Unas oro yo y otras ora Rafa, y pues yo pues les quiero compartir, ¿verdad? Que estamos bien contentos porque nos congregamos en la iglesia donde va Andrea, porque la de nosotros está cerrada, y pues anoche hubo mucha unción del Espíritu Santo, y pues, o sea, se los comparto, ¿verdad? Porque mi hijo iba conmigo a la iglesia donde yo voy, pero él nunca se había humillado ante Dios, y anoche estaba completamente humillado de rodillas en el templo, y pues eso es algo que sientes bien bonito, o sea, porque pues quiere decir que Dios está haciendo
grandes cosas en su vida de él, ¿verdad? Y una de esas cosas es que yo nunca lo había visto humillado de rodillas ante Dios y anoche lo hizo y bueno, ¿para qué les digo? Ustedes que ya están ahí, ya saben lo que se siente cuando el Espíritu Santo, cuando hay demasiada unción, o sea, fue una experiencia muy bonita y pues yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque ahora estoy viendo que, pues que Dios lo va a usar y pues le doy gracias a Dios por eso y siempre que busquen a Dios, pues primero pues hablen al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos dé sabiduría para empezar una oración. Amén, Y así que es. sea Él el que la guíe. También así es. Por ejemplo, en el caso de mis suegros, tienen poco tiempo que están en la palabra, tienen poco tiempo empezando a conectarse, creo que desde octubre, si no me equivoco, prácticamente cuando empezamos, exactamente. Entonces dice, bueno, nosotros ya, por ejemplo, en el caso de ellos, nosotros ya hemos vivido una vida de muchos años sin empezar a conocer a más profundidad la palabra. ¿Qué pasa en este aspecto? Tal vez a lo mejor se lo han llegado a preguntar, pero si no, de todos modos, dejadme les platico. De todos modos, la palabra es alcanzable y el Espíritu Santo hace que todos esos años perdidos sin la comunicación de Dios o la revelación de la palabra se apliquen a sus vidas de una manera más rápida, lo que hace que ustedes en poco tiempo aprendan y es en poco tiempo aprendan, aunado a la experiencia que ustedes tienen en la vida, empiecen a predicar la palabra y a veces se van a dar cuenta que la están predicando, o más bien, a veces no se van a estar dando cuenta que la están predicando y sobre todo a la familia, porque cuando ustedes están delante de sus hijos y de sus nietos, automáticamente empieza a salir la palabra porque el Espíritu Santo es quien ya está actuando adentro de ustedes. Entonces, por ejemplo, pueden decir mis hijos, bueno, es que tenemos hijos grandes. No importa, de todos modos, el Espíritu Santo los va a alcanzar y los está empezando a alcanzar y ustedes ni siquiera cuenta se están dando. Eso es muy común que pase, que en algún momento llegue alguno de los hijos o de los nietos a preguntarles cosas de Dios. Y regularmente puede ser muchas veces hasta los niños. Oh, a ver, platícame la historia del arca de Noé. ¿Y qué pasó con los animalitos? ¿Y qué pasó? Entonces, ese es el Espíritu Santo quien está moviendo el corazón de los niños para ir con ustedes a que ustedes les hablen y puede suceder pronto que en cualquier momento los nietos empiezan a preguntarle acerca del arca de Noé o acerca del pueblo de Egipto o de las plagas. Inclusive hay películas para niños con ese tema. O muchas veces los hijos de repente traen alguna situación, algún problema y vienen con el papá, oye, ¿sabes qué? Papá, traigo esta situación y en ese momento el Espíritu Santo te va a impulsar a hablar. ¿Sabes qué, hijo? Acércate a Dios. Mira, ¿sabes qué? Esto, no, otro, aquello. O sea, todo lo que estás aprendiendo lo vas a empezar a decir y a veces ni cuenta te vas a dar porque el Espíritu Santo empieza a redarguir adentro de nosotros y es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, a veces, la habilidad de crecer se puede dar más velozmente en la gente, por ejemplo, como ustedes, suegros que están en la tercera edad o mi mamá que está en la tercera edad, se puede dar más rápido por la experiencia que ustedes tienen en el caminar de la vida. Y el Espíritu Santo proporciona de una manera grande y muy poderosa la bendición del conocimiento de la palabra. Y por esa razón ustedes tienen la responsabilidad de empezar a hablarle ya a sus nietos y a sus hijos acerca de lo que están aprendiendo y la responsabilidad de seguir esta parte. En cuestión de Rafa y de su esposa, que ya tienen muchos años en la palabra de Dios, están también empezando a ver frutos de que estar constante, de estar bendecidos y no retirarse de la palabra. Y también han pasado por cosas muy fuertes también, muy fuertes también. Y económicos, ni se diga, ¿verdad, Rafa? ¿Sí? Correcto. Entonces, Algún día les voy a platicar mi testimonio, para que ustedes no crean que es fácil andar en el camino de Dios. Y algún
algún día se los contaré. Rolando ya sabe, el pastor ya sabe, ¿no? Lo que pasamos, lo que batallamos mucho. Pero le damos gloria a Dios por las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Y no es, a lo mejor, como comentas tú, ¿va? Que cuando Dios utiliza, no el tiempo, o sea, no importa el tiempo que estés en el camino, sino que Dios te utiliza el tiempo que estés muy poco, Dios te utiliza. Como va, por ejemplo, a tus suegros, Dios los empieza a utilizar de una manera, de otra manera. La semilla ya está ahí en ellos y pronto van a, como esos pámpanos, ¿verdad? Que los frutos. Uno se da cuenta de las cosas cuando uno está en el camino de Dios, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería expresarles, ¿verdad? Para un día que esté más, les voy a explicar mi testimonio. Claro que sí, Rafita, nos va a dar mucho gusto escucharlo, porque está muy interesante. Yo les puedo decir también una cosa. Sí. ¿Qué pasó? Yo les puedo decir también una cosa, que en lo particular, en lo personal, mi papá hace como unos 35 años fue cuando se convirtió a Cristo y empezó en la palabra. Después mi papá nos empezaba a hablar a mi hermana y a mí acerca de la palabra, que estábamos muy chiquitos. Y la verdad, pues ya uno de chico, pues como que no le agarras la onda y como que no te interesa mucho. A su vez, aunque ya estaban divorciados mis papás, mi papá oraba por mi mamá y mi mamá empezó uno de sus hermanos que estaba en Estados Unidos, se convirtió a Cristo y empezó a hablarle a mi mamá. Pero yo empecé a seguir a mi papá a la iglesia y les puedo decir por testimonio que de verdad mi mamá, cuando se enteró que yo me convertí al cristianismo, me hizo jurar que no me iba a convertir al cristianismo y me hizo jurar, me dijo, pero prométeme que no te vas a meter en esas cosas. Y pues le salí pastor y ahora mi mamá, después de muchos años, ora, y mi mamá es una mujer que a veces empieza a las 8 o 9 de la noche y termina hasta las 6 de la mañana de orar. Así. Mi mamá tiene un ministerio muy fuerte de entregar a la gente de la tercera edad, ya que está en la parte final de sus vidas, a Cristo Jesús. Y se ha metido en casas donde alababan a la muerte, a Buda, a deidades así fuertes. Y Dios la ha metido a estas casas para entregar a las personas que están en la parte final de sus vidas y se las entrega y a la siguiente casa. Y así mi mamá está. Ese es el ministerio que mi mamá tiene. Después de que mi mamá dijo, yo jamás me voy a meter en eso. Imagínate si hubiera dicho que sí se metía. Pues no, está difícil, ¿no? Pero, bueno, en lo particular la verdad es que toda la familia vamos a ser alcanzados. Cuando nosotros hicimos la oración de salvación y todos ustedes aquí también la volvieron a hacer, inclusive mis suegros, entraron dos promesas al mismo tiempo. Inmediatamente dos promesas. La primera es que eres salvo. Y eso es de manera individual, que eres salvo. Y enseguida, automáticamente, una detrás de la mano de la otra, es de que tú y toda tu casa serán salvos. ¿Quiénes son tú y toda tu casa? Tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos, hasta la cuarta generación, dice la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que los nietos, los hijos ya están bendecidos por Dios y ya están resguardados por Dios, ya. Los nietos también a causa de ustedes. Los bisnietos que aún no los conocen, pero también ya están bendecidos a causa de ustedes. ¿Y qué pasa con los tataranietos? También por causa de que ustedes aceptaron la palabra de Dios y aceptaron la oración de salvación para que Cristo entrara en sus vidas, también sus tataranietos ya están bendecidos también y están guardados por la presencia de Dios. ¿Cómo ven? Muy bien. Amén. Bonito. Sí, amén. Sí, yo sí sabía. Y sí he visto testimonios de personas que, bueno, son cristianas y efectivamente se cumple la palabra de Dios, lo que dice en la Biblia, tú y tu casa serán salvos.
y en algún momento, pues mi mamá llegó a cuidar personas, mi mamá se dedica a cuidar personas y les lleva la palabra de Dios. Y una ocasión, ella cuidó a una escritora aquí en Querétaro, una escritora, y bueno, en sus momentos, ¿no? Fue escritora y estaba pues enferma de cáncer y estaba ya en las últimas, pero mi mamá pudo darle la oración de salvación, pero antes de eso, pues mi mamá siempre le pregunta a Dios que cuál es el propósito de que esté ahí, y resulta que esta señora, ella y el marido, pues no eran cristianos, pero el papá, no quería que los hijos fueran cristianos y los corrió de su casa, y uno de ellos se enteró que era pastor, pero ese es el hijo, estaba viviendo creo que en Oaxaca o algo así, de pastorado, haciendo el pastorado, y finalmente vimos cómo se cumplía la promesa de Dios. El hijo a lo mejor no pudo por circunstancias de la familia, pero Dios acercó a otra persona para que le hablara a la mamá, y seguramente después le iba a mandar a otra persona para hablarle, pues, anunciarle el evangelio, ¿no? O darle la oración de salvación. Y pues esa mujer que murió de cáncer, sí aceptó a Cristo y fue salva, aunque al último fue salva, pero siempre se cumple la palabra de Dios, y la verdad yo he sido testigo de eso. Amén. De que los familiares se convierten. Sí he sido testigo. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos permiten hacer una oración por todos ustedes? Vamos a hacer una oración por todos ustedes, por todo el grupo también, y pues vamos a cerrar nuestros ojos. Les voy a pedir por favor que cierren sus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Vamos a darle esta bendición del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche y te damos gracias por el poder de tu bendito amor. Gracias porque tú estás permitiendo la palabra llegar a los corazones de cada uno de nosotros. El Espíritu del Dios viviente, que es el Espíritu de los cuatro vientos, que es el Espíritu Santo, en este momento toma todo y cada uno de la vida de nosotros por lo individual y en lo particular. Espíritu Santo, declaro fuego de tu nombre, de tu presencia sobre cada uno de los corazones que estamos aquí presentes, porque tu palabra dice que tú eres el camino, Jesús, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ti. Venimos delante de ti, Señor. Declaramos en esta noche, Padre, que el corazón de Sandra se empieza a levantar en gozo mucho más, porque tú has traído a Sandra, Señor, señal de que tú estás con la familia, Padre, de que tú estás levantando la casa y el hogar, de que sus hijos tienen un propósito, Padre, y ella verá con sus ojos y los ojos de su marido, verán, Señor, que tú tienes, Padre Santo, un ministerio grande para los hijos de ellos. A Rafa, Señor, declaramos en el nombre de Yeshua que Rafa se levanta más porque tiene un llamado para predicar tu palabra, Padre, y declaramos que en este año, Señor, él empieza a sentir esa unción, ese gozo y ese picar en su corazón de predicar la palabra, Señor. Así declaramos esta familia santificada para ti, familia de descendencia de siervos de Dios, donde tú entrarás en ellos, Padre, más profundamente, y en la cabeza de Rafa, Señor, tú edificarás ministerio. Su descendencia, Padre, edificará ministerio, profetas, pastores, evangelistas, sugieres, maestros, enseñanzas, Señor, de tu palabra, Padre. Tienes el control de todo este racimo hermoso de uva en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque son un vino nuevo, Padre, y declaro sobre ellos el Espíritu Santo viviente en la vida de Rafa, Señor, en su ministerio, Padre. Empezarás a darle revelación y empezarás a darle unción cada día, Señor. Él sentirá que eres tú, porque hay pensamientos que llegarán a su corazón y a su mente de tu palabra, y sabrá que no son de él, sino vienen de ti, y él empezará a decir esa palabra, Señor. Declaramos también, Padre Santo,
en tu nombre por la vida de su hija Sanet, Padre, porque Sanet, Señor, se ha apartado un poco de ti, Señor, pero tú estás dando un tiempo, un espacio para que ella vuelva a ti en amor y en bendición, Padre, pero declaramos que ella, Señor, alzará sus manos en la congregación y declarará que tú eres el Señor, y de su familia, de su descendencia, Señor, vendrán, Padre Santo, maestros en tu nombre y en tu palabra, Padre. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que Neidelin es una profetisa de tu palabra y ella recibe ese ministerio de profetisa de tu palabra, Señor, y empezará ella a hablar tu palabra como una voz de trompetas, Señor, a partir de ya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, también declaramos, Señor, por toda la familia de Rafa, Señor, y por su hija también, Padre Santo, en tu nombre, Padre Santo, que esta muchacha, Señor, empieza, Señor, a acercarse a ti, Padre, que ese corazón, Señor, y esa pared es totalmente quebrada, Señor, para que venga delante de ti, Padre Santo, su hija, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, en la vida de mis suegros, Padre, que tú vas a restituir, Señor, todo lo que por años el enemigo les ha quitado, les ha robado, Señor, y de que lo primero que vas a poner en ellos, Señor, es la autoridad. Lo primero que vas a poner en ellos, Señor, es el regreso de tu Espíritu Santo al núcleo de su familia, Padre, restaurando desde el núcleo de su familia hasta el exterior, Señor. Declaramos, Padre Santo, que tú abres los corazones de ellos, Señor, y abres los corazones de su vida, Padre, para que entre el ministerio a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, Señor. Sí declaramos, Padre Santo, que con el amor de abuelos empezarán ellos a criar a sus nietos conforme a tu palabra y a tu voluntad, contándoles esas bellas historias, Señor, de lo que hiciste con Noé, de lo que hiciste en el arca, Padre, de lo que hiciste en Egipto con Abraham, de lo que hiciste con Moisés, de lo que hiciste en el desierto con Abraham. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos también, Señor Padre Santo, que el corazón de mis suegros es ensanchado, Padre, ensanchado en amor, ensanchado en bendición, Señor, y declaramos que tú tienes, Padre Santo, mucha bendición y gracia para sus vidas, Señor. Las finanzas regresan, Padre. Declaro que las finanzas regresan, Padre. Declaro que de alguna parte de los cuatro vientos vienen las finanzas, Señor, y vuelven a recuperar, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Declaro que en la vida de mi hermana, Señor Padre Santo, es un levantar cada día, Señor, es una bendición delante de tus ojos. Levántala y edifícala, Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu poder y conforme a tu amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que mi hermana, Padre Santo, es una mujer que te busca, una mujer que recibe, Padre, y está recibiendo bendición, Señor, en los días por venir. Ella empezará a recibir, Señor, puertas abiertas económicas, Padre, aumentos económicos, Padre, porque tu gracia ha puesto en ella, Señor, que se derrame la fuente de la economía, Padre. Gracias por la vida de mi hermana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de Marta María, mi esposa, Padre, que tú empiezas a surgir en ella. Hay una luz que empieza a renacer en su corazón, fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Ensancha su corazón, ensancha su camino, ensancha su vida, Padre, ensancha su matrimonio, ensancha su hogar, Padre, porque tú la tienes en tus manos, Señor, y soplas un aliento de amor sobre de su cara, sobre de su vida, sobre de su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo dolor de cabeza o dolores que tengan el cuerpo, Padre, han sido quebrados, han sido rotos en este momento, Padre. Declaramos también en este momento, Padre, que la vida de nuestro bebé está totalmente sujeta en tus manos, totalmente bendecida en tus manos. Tú has cubierto nuestro bebé con tus propias manos en el vientre de mi esposa, Señor, y está creciendo conforme tu voluntad lo hace, Padre, sano y bendecido, Señor. Tus ángeles acampan, Señor, alrededor del vientre de mi esposa, Padre, y le dan melodías de bendición donde nuestro bebé se alegra, donde nuestro bebé sonríe con esas melodías en el vientre de mi esposa, Padre, porque tú eres, Señor, el Padre de nuestro bebé, Señor. Te damos gracias por este ministerio. Profetizamos sobre este ministerio un crecimiento exponencial. No sumas más que son multiplicaciones de bendición exponencial en este ministerio, Padre.
declaramos bendición y unción y proclamamos victoria en tu nombre, Señor, porque la victoria tú ya la tienes, Padre. Rindo el ministerio delante de ti, rindo mi vida delante de ti, rindo, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sea tu bendito nombre, la gloria, la honra y el poder. Amén, amén y amén. Bueno, pues le damos las gracias por haberse conectado. Los bendecimos y esperamos pronto, el próximo miércoles, Dios mediante, empezamos a conectarnos y las prédicas que se han estado subiendo, ahí véanlas porque son de edificación y son temas importantes, se están tocando temas importantes. Hoy subí una, ahí donde, ahorita que termine la célula, voy a subir la grabación de la célula para que ustedes también puedan ver la grabación directamente, como ven los videos, y voy a subir también lo que es aquí en la plataforma de la célula, voy a subir también ahorita lo que vimos en la lección, con la finalidad de que puedan ustedes repetirla y con la finalidad de que puedan ustedes volver a checar el video otra vez. Como quiera, de todos modos, el Espíritu Santo es el camino, gracias a Dios es la verdad y es la vida, así que vamos a echarle ganas. ¿Algo que quieran comentar? ¿Quieren platicar por parte final? No, Ahora no participaste. todo bien. No, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Pues que Dios los bendiga. Estamos en contacto y ahí activos en la célula. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Saludos a todos. Igualmente, bye bye. Buenas Bye. noches, Dios les bendiga. Gracias. Bye bye. Bye. Ay, comí demasiado.